Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a mostrar cómo pueden pasar los detalles del High Poly al Low Poly de una forma muy sencilla y apenas con un par de clics. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial. Si llegas de primera vez a mi canal, no olvides suscribirte, darle like a este video. Hoy va a ser un tutorial corto, simplemente les voy a mostrar cómo podemos pasar los detalles del High Poly al Low Poly. Es algo muy necesario, especialmente si uno quiere ahorrar recursos, si uno necesita para animación o si uno quiere ya empezar a esculpir los micro detalles en en lo que uno está haciendo, de pronto la escultura o algún personaje. Digamos, en este caso voy a utilizar este dragoncito acá de ejemplo. Este es el High Poly que yo tengo, entonces pues ya tiene algunos detalles, tiene bastantes detalles como podemos ver ahí. Tiene una densidad pues bastante densidad, entonces permítame, acá voy a activar esta parte de acá del wireframe, voy a subirle la opacidad. Como nos podemos dar cuenta, la densidad de la malla es bastante, a pesar de que ya está tiene una decimación, sigue siendo bastante denso. Entonces, para seguir esculpiendo o ponerle micro detalles a este dragoncito, básicamente tendría que tener una computadora súper potente, poderosa, que me permita hacer eso. En mi caso yo no la tengo. Entonces tenemos esto acá, voy a bajar el wireframe más o menos por acá. Y pues aparte ya tengo el Low Poly, que básicamente es la retopología de este dragoncito. Entonces voy a desactivar acá y vamos a activar el Low Poly. Entonces acá podemos ver el Low Poly. Básicamente le hice retopología y con esa retopología es la que voy a trabajar. Entonces acá ya esto es una malla más optimizada, menos polígonos. Digamos, voy a seleccionar acá, voy a activar estadísticas, entro y está seleccionado. Entonces acá nos damos cuenta las caras y los vértices y los bordes que contiene. Entonces, como se dan cuenta, ya es una densidad más baja con la que puedo trabajar mejor. Entonces en este caso vamos a pasar pues los detalles del High al Low Poly de una forma muy sencilla. Entonces, primordial que necesitan tener, pues necesitan tener el High Poly, y aparte del High Poly necesitan tener un modelo en Low Poly al que le vamos a proyectar las texturas, o la textura, digamos, de High Poly, por decirlo así. Si no saben muy bien de cómo hacer retopología en Blender, acá arriba les voy a dejar en la tarjetica dos addons totalmente gratis para Blender, donde les enseño cómo pueden hacer retopología de una forma muy sencilla. Pero básicamente, para los que son nuevos en este mundo, se necesita, tanto el modelo como High Poly, que sería este, y el de Low Poly. Bueno, entonces acá lo que nos interesa en este momento es el de Low Poly. Bueno, ahora voy a desactivar acá el wireframe, no me interesa ya ver el wireframe. Este es el que nos interesa, porque pues este es el que vamos a utilizar para continuar trabajando, ya sea para animación o para seguir esculpiendo más detalles. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal, activar todas las notificaciones, darle like al video y compartir para que el algoritmo de YouTube promocione más mi canal. También no olvides que puedes acceder totalmente gratis al grupo de WhatsApp Amantes del 3D. El link se encuentra en la descripción de los videos, donde podrás aprender más sobre 3D, despejar dudas y aprender sobre otros programas. También, si quieres apoyar el canal, puedes darme una propina desde mi página de Ko-fi. El link se encuentra en la descripción de los videos. Desde allí podrás dejarme una propina o podrás adquirir algún producto desde mi tienda, desde archivos 3D, archivos STL para impresión y personajes rigueados listos para animación. Ahora continuemos con el video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero vamos a seleccionarlo, nos vamos acá a los modificadores y lo que vamos a poner primero es un Multi Resolution. Entonces vamos a seleccionar el Multi Resolution y vamos a subdividir. Entonces vamos a hacer por ahí 4 o 5 subdivisiones. Este modificador es muy bueno porque este modificador, digamos, nos divide los módulos de Blender. Entonces me dice que el Level Viewport está en 5, en escultura está en 5 y el render está en 5. Yo puedo modificar acá, digamos, puedo decirle que en el Viewport simplemente tenga 2. Entonces acá, cuando yo esté en el Viewport, se me va a ver como si tuviera nomás 2 subdivisiones. Si yo paso a escultura,
Entonces voy a pasar a escultura. Acá dentro de escultura pues tengo 5 niveles de subdivisión. Puedo esculpir normalmente. Entonces ya puedo modificar esto como yo quiera. Mira ahí como se dan cuenta. Pero eso es simplemente como para que se den cuenta. Control Z. Y si yo me devuelvo otra vez a modo objeto, entonces acá yo puedo comprobar que la topología sigue siendo en low poly. Eso es supremamente grandioso. Bueno, entonces ya tenemos este aplicado. Ahora el otro que necesitamos es el Shrink Wrap. Entonces vamos a seleccionarlo. Vamos a buscarlo acá, el Shrink Wrap. Entonces el orden tiene que ser así. Primero el Multi Resolution con las subdivisiones y luego el Shrink Wrap. Entonces vamos a minimizar el Multi Res. Y acá en el Shrink Wrap vamos a darle en Snap Mode. Vamos a darle en, perdón, no es Snap Mode, sino en el Wrap Method. Vamos a darle en Projection. Bueno, entonces vamos a darle a Projection. Y acá en el Target vamos a seleccionar nuestro High Poly. Y acá en Negative Positive vamos a activarlos ambos. Y listo, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el Shrink Wrap. Entonces lo aplicamos desde acá. Y listo chicos, pues ya tenemos toda nuestra información del High Poly en nuestro Low Poly. Acá tenemos nuestra Multi Resolution. Si yo lo llego a apagar, nos damos cuenta que continúa siendo el Low Poly. Pero si lo activo, tiene todos los detalles de nuestro High Poly. Acá si yo entro, lo selecciono y entro a modo edición, me doy cuenta que sigue siendo Low Poly, pero con todos los detalles que necesito. Entonces desde acá, si yo ya quiero seguir esculpiendo, ponerle más micro detalles, lo puedo hacer perfectamente porque tengo en la escultura subdivisiones de 5. Listo chicos, espero les sirva este tutorial, les ayude en sus proyectos, en sus esculturas o en sus personajes para animación o para videojuegos, y nos vemos en el próximo tutorial.